Miren cómo no le creo absolutamente nada a López Obrador cuando habla sobre el caso de la abogada Susana Prieto. Y no le creo porque primero tenemos aquel antecedente de esta llamada telefónica que le interceptaron. Bueno, no, más bien ella misma grabó, ella misma mostró esta llamada del delincuente Ricardo Monreal, en la que pues claramente se escuchaba que él estaba muy en contra de lo que estaba realizando la abogada por los obreros de allá de las maquiladoras en Matamoros. Y segundo, ¿saben por qué tampoco le creo? Porque desmarca a los gringos de esto. Y miren, si hay alguien que tiene interés porque las maquiladoras estén abiertas, aún bajo la situación que se está viviendo, aún cuando ha habido muchos muertos dentro de las maquiladoras, son precisamente los gringos. Entonces, que López Obrador haya salido a defender al gobierno gringo, híjole, pues no le creo. Simplemente no. Puso por delante de una abogada que defiende a los obreros, a las clases más jodidas y desprotegidas del país, digámoslo así, puso por delante de esto y de ella más bien a Donald Trump. Hay una columna muy buena publicada el día de hoy en el diario El País, es de Carmen Morán. Es cortita, miren lo que dice, para entender dónde estamos parados. Empieza con unas palabras que pronunció la misma abogada Susana Prieto hace unas semanas y termina justamente con las mismas palabras. Claro que tengo miedo, claro que temo por mi seguridad, decía apenas unas semanas atrás la abogada laboralista Susana Prieto a este periódico. Estaba entonces enfundada en su equipo de protección contra el coronavirus a la puerta de una empresa en Ciudad Juárez, donde animaba a los trabajadores a exigir el cierre de la maquiladora y protegerse en sus casas tal y como había decretado el gobierno federal. Ahora duerme en una prisión de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde lleva detenida de forma preventiva desde el 8 de junio. Se le acusa de motín, amenazas y delitos contra servidores públicos ocurridos el 10 de marzo. Ese día grabó con el celular uno de sus cientos de videos frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, donde participaba en una concentración de obreros. En esa misma localidad fue detenida el pasado lunes al salir de un restaurante con su hija y su marido. Apenas 2 horas más tarde la sacaron de la Procuraduría como si fuera una delincuente peligrosa con un gran despliegue policial y la trasladaron a Ciudad Victoria. Dice la portavoz de la familia, Alina Alvirdes. Ahí sigue, encerrada, a casi 400 kilómetros de su casa. La familia teme por su salud y por su vida. Susana Prieto también ha grabado su detención en el celular. Cientos de videos como ese permitieron seguir al detalle la actividad diaria de esta abogada laboralista que ha dedicado 30 años a defender y reclamar derechos por los obreros del norte de México, en la frontera con Estados Unidos, una zona violenta salpicada de maquiladoras donde se producen piezas para las empresas estadounidenses y europeas con mano de obra barata y bocas en silencio. Prieto siempre ha hecho ruido. Por eso su detención ha venido acompañada de numerosas muestras de rechazo de organizaciones de toda clase y mensajes desde Turquía, Brasil o España, a decir de Alvidres. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha desvinculado esta detención del gobierno federal y del estadounidense y la atribuye exclusivamente al estado de Tamaulipas. En su conferencia del viernes dijo que no se pueden fabricar delitos a nadie. Este güey vive en Disneyland, de verdad. Y anunció que ha dado instrucciones para que intervenga la secretaria de Trabajo en busca de una conciliación. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
estará vigente para evitar arbitrariedades en el proceso. Sí, escucharon bien, me río de la CNDH y de la comisionada. La primera arbitrariedad que detectan los abogados de Susana Prieto es que el activista esté en prisión preventiva cuando los delitos que se le atribuyen no son graves y han presentado los documentos que certifican su arraigo laboral y familiar en Matamoros. Sin embargo, no han encontrado buena recepción ante la jueza Rosalía Gómez Guerra. No hay ninguna intención de huir a ninguna parte. Le hemos dado garantías de ello, afirma Alvidres. La detención de la abogada coincidió el pasado lunes con la salida de uno de los turnos de trabajadores de las maquiladoras y de inmediato la noticia se extendió como la pólvora y hubo manifestaciones espontáneas de rechazo en las calles, zonas industriales y frente a la Procuraduría. Para la familia fueron horas de tensión muy fuertes. Vieron cómo un despliegue policial la sacaba de allí, pero nadie informó de dónde la llevaban, a dónde la llevaban. Por la noche nos enteramos por los medios de comunicación que había sido trasladada a Ciudad Victoria bajo el argumento de medidas de seguridad. Susana Prieto, de 53 años, trabajó como maquiladora cuando era joven para pagarse los estudios de abogacía. Esa es la razón de que se haya dedicado a defender a estos obreros que no saben nada de sindicalismo ni de derechos laborales. Esto es el paraíso para las empresas, decía hace unas semanas la abogada. Con la crisis del coronavirus, la activista redobló esfuerzos, iba y venía de una empresa a otra arengando a los trabajadores para que solicitaran equipos de protección suficientes en las empresas esenciales y el cierre de aquellas que no lo eran. Algunas maquilas que no detuvieron sus máquinas iban echando el cierre a medida que se daban casos mortales. Prieto espantaba el miedo de los empleados con argumentos legales y les conminaba a unirse en acciones de protesta. Pero apenas encontraban eco en algunas mujeres más aguerridas que se negaban a trasladar el coronavirus de la empresa a casa en esos camiones donde iban apiñadas. No sean pendejos, tienen la ley de su parte, no se crean las amenazas de la empresa, no pueden despedirlos. Hay un decreto federal, les decía. Pero muchos sucumbían al temor y al hambre y entraban mansos a trabajar un día más o volvían a casa despedidos con unas cuantas monedas. Prieto, madre de 5 hijos, es consciente de que su activismo puede ir quebrando poco a poco el paraíso laboral en el que se desenvuelven estas poderosas empresas, relacionadas con las nuevas tecnologías, el sector automovilístico o los electrodomésticos. Estados Unidos manda las piezas, los mexicanos las ensamblan y las devuelven a las cadenas de producción del otro lado de la frontera. Las empresas estadounidenses vienen presionando hace semanas para reanudar su actividad, a pesar de que en México el riesgo de contagios estaba aún en sus máximos. La abogada es una piedra en el zapato, un incordio inesperado que despierta a los obreros. Viene sobrando. En este contexto económico, hay que situar las palabras del presidente López Obrador cuando desmarcaba a Estados Unidos de este proceso. Repito, la abogada es una piedra en el zapato, un incordio inesperado que despierta a los obreros. Viene sobrando. Y en este contexto hay que enmarcar las palabras de López Obrador cuando desmarcaba a Estados Unidos de este proceso. Claro que sé a qué me enfrento, claro que tengo miedo, decía hace unas semanas Susana Prieto. Ahora está en la cárcel. Así es que, si ustedes quieren seguir jugándole al "ay, este gobierno es bueno, ¿cómo pasas tú a creer?", síganle jugando. Que esta es una prueba muy clara de que detrás de la detención de Susana Prieto están los jefes de López,
los que le ordenaron abrir las actividades esenciales e incluso agregar a estas la minería y la empresa manufacturera de las piezas de coches que se llevan los gringos. A ver, es un 1 más 1 igual a 2. Óyeme, gato. El gato es López. Dile a tu otro gato, al gato Gatell, que ya quite ese semáforo rojo porque necesitamos piezas para mis coches. Y entonces López dice, bueno, pues ya hay que cambiar. Hay que abrir ya. Vamos a agregar de hecho estas empresas, actividades esenciales. Vamos a cambiar todo. Y en ese proceso es cuando detienen a Susana Prieto. En ese. O sea, ¿no les queda claro que detrás de esto definitivamente están los que le dan órdenes a López? Carajo. Hace falta ser muy esperancito. Es eso. Esperancitos. Eso es lo que son quienes creen que detrás de esto no están los gringos y no está la sumisión del gobierno de México ante ellos. En serio que son muy, muy esperancitos.